Ok, pues comenzamos la cuarta sesión, teorías de la significación, y pues revisaron el texto de Vital, que habla las generalidades de las dos grandes escuelas de el signo en el sentido contemporáneo. Vamos a revisar a lo mejor un poquito más en términos de las generalidades de Saussure, que es para conocer bases del estructuralismo. Al final, pues vamos a comentar algunas también cuestiones muy generales de Peirce. Y pues bueno, de algún modo, quizá la parte de Saussure a lo mejor la llegaron a tomar en algún momento, en alguna sesión en lenguaje, cultura y poder, pero si no lo pudieron hacer así, pues bueno, vamos a ver como que los principios generales, ¿no? De quién fue este personaje tan icónico y que a veces ha sido, pues más que nada, retomado, a veces en un sentido más dentro de la teoría social, más que dentro de la parte lingüística, que es el gran aporte, sobre todo de constituir grandes dimensiones teóricas, conceptuales del tema, en que se basa más bien el análisis del lenguaje. Y pues bueno, este personaje que originario de Ginebra, obviamente fue a tomar cursos a Leipzig, ¿no? Su doctorado. Posteriormente regresa a Ginebra, da su curso de lingüística en 1906. Se sabe que, bueno, este curso, pues bueno, lo retoman sus alumnos, lo retoman quien toma su clase, y de ahí viene este gran texto que es el curso de lingüística general, que a veces encontramos como en libro en pasado, que bueno, en general vale la pena, es un texto que vale la pena tener, que es un texto que de algún modo pues obliga a gran parte de lo que es uno de los libros de comunicación, yo creo que básicos, si no obviamente de semiótica. Obviamente Saussure viene de escuelas que trabajan el discurso escrito, la parte filológica, y pues bueno, en algún momento tratando de asumir, bueno, todas estas dimensiones de la filología, la gramática y la neogramática, que estaban más que nada enfocadas como a la cuestión escrita. Pues bueno, él hace una ruptura en general y dice que, bueno, lo importante de estudiar el lenguaje sería la gente hablando. La gente hablando tiene una característica totalmente social. De hecho, hay, no sé si han llegado a escuchar precisamente esta idea de que, miren, es que luego esta persona cuando habla, no pronuncia la última letra, ¿no? Cuando dices, o en algunos casos a veces le agregan, ¿no? Cuando dicen ya comiste o ya veniste, ¿no? Etcétera. Y que bueno, si lo escribes, hablamos de una falta de ortografía, o incluso hay gente que luego escribe un párrafo y no le pone puntos, comas, etcétera, y así se lo lleva de corrido. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel hablado? ¿No? Que bueno, ahora también tomando en cuenta el lenguaje inclusive, a lo mejor hay gente que se puede disgustar, bueno, es que así, bueno, llega Agustín Laje, pues obviamente dicen, es que no se dice todos, etcétera, ¿no? Pero hay una eficacia simbólica que se entiende, se sobreentiende, ¿no? O muchas veces al presidente se le acusó, ¿no? De que, bueno, ni siquiera habla bien, ¿no? Pero hay una característica que tiene el lenguaje hablado a nivel comunicacional que no tiene el escrito. ¿Cuál creen que sea? ¿Eh? Modismo. Ok, esto es una.
Es espontáneo. El lenguaje escrito lo piensa uno más a la hora de escribir, pero el lenguaje hablado es espontáneo, uno lo dice tal cual como lo piensa. Perfecto. Sincrónico, bueno, en el momento, sí, es coetáneo, o sea, lo estamos hablando. Si una persona de repente llega a pasar, ¿no? Que se le juntan las ideas y como que parece que balbucea. Oye, pásame eso al lado de la cosa que está allá. Contextualmente a lo mejor, bueno, la mamá, ¿no? La mamá, oye, oye, mijo, pásame la cosa que está al lado del auto, ¿no? Dices, pues, si lo leemos a nivel escrito, como que no te da ninguna referencia, no hay un deítico que te deja en nivel escrito eso, ¿no? Diría Roland Barthes que una de las grandes revoluciones del lenguaje pues, fue en algún momento el lenguaje escrito, porque pues, la gente se podría comunicar al futuro con la humanidad. O sea, yo dejo un vestigio y si leen mi escrito, pues lo podrán entender de alguna manera, pero la lengua hablada o el habla en sí misma, pues la podemos corregir. O sea, si no me entiendes, me preguntas, ¿no? Y yo corrijo. Lo que yo quise decir es esto, ¿no? Que de ahora actualmente hay una gran controversia precisamente en que lo dicho parece como si fuera escrito cuando nos graban en el celular. O sea, si tú dices alguna falta que a lo mejor se interprete como, pues puede ir de lo inmoral a incluso hasta lo políticamente incorrecto, queda como lo escrito, queda como fehaciente, ¿no? Como palpable, y aunque tú te corrijas en el momento inmediato, no es que, perdón, se me fue una palabra, etcétera, no es lo que pienso, ¿no? O muchas veces en la retórica a veces se usa la ironía, ¿no? No la puedes tomar literal, ¿no? Entonces, pero es a nivel hablado se puede, ¿no? Entonces, a nivel escrito pues queda fijo, ya no se mueve, o sea, queda como una especie de inscripción de ataúd, ya no la puedes cambiar. Y lo interesante es que, bueno, a Saussure entonces le interesa ver cómo se desarrolla este lenguaje con las personas de cara a cara. Entonces dice, bueno, toda esta parte que estudia la filología, el origen del lenguaje, pues a lo mejor es interesante, estudia la evolución de la lengua a nivel escrito, pero la lengua se transforma a través de sus hablantes. De hecho, aquí viene el gran tema de que pues puede llegar a cierta condición estadística, que hay una mayoría que maneja una dimensión de códigos que pueden ser entendibles por todos. Y bueno, el lenguaje inclusive si en algún momento llega a una gran mayoría, entonces lo que hace la RAE retoma la estadística y dice, pues es que ya se habla, no es que una gente de eruditas determinen cómo hablar. La RAE lo que hace es una institución que trata de investigar cómo está hablando la gente. O sea, no es que alguien diga cómo se debe de hablar. Cuando en algún momento la mayoría hablen con el todo, o lo que sea, pues tal vez en ese sentido, pues lo único es una referencia, ¿no? No es una autoridad legislativa del Estado. O sea, la gente va a seguir hablando, ¿no? Es la manera correcta de hablar, porque sí, de ahí viene esta discusión entre la lengua y el habla, ¿no? Porque la lengua estaríamos hablando de la institución social en donde arbitrariamente nos ponemos de acuerdo para establecer como un valor. O sea, de hoy en adelante, un símbolo, un X número, una X grafía, va a determinar que cuando lo veamos significa tal, ¿no? Y no haya equivocación. Eso es lo único que trata como de referir, es como una recomendación, pues caray, académica, en sentido a lo mejor que sí refleja un estatus, pero obviamente tampoco estoy salvaguardando, ¿no? La característica de pues, una institución de otro país. Pero yo antes había
leyendo un artículo en donde decía que antes era correcto hablar con la S. Viniste, seguiste, pero como pasó el tiempo, se fue modificando eso y ahorita ya no es correcto. Se modifica bajo los tiempos y obviamente bajo qué espacio, ¿no? Por ejemplo, ahora en los diccionarios pues, llegamos a ver grafías donde dicen MEX o ARG Argentina, ¿no? Entonces así como que entendemos, hay algunas palabras que si las pronuncias en el determinado lugar te cachetean. O sea, es una grosería, ¿no? Sí. Justo algo que Claro. y ellos utilizan así y por eso es que justamente cambia dependiendo de la época de la región. De colaboración, de que todos nos pongamos de acuerdo en entendernos así. O sea, como concepto está muy bien, a mí me parece fantástico, pero a nivel práctico no todas las personas están dispuestas a colaborar y menos a cambiar su costumbre, porque el lenguaje también es una costumbre. En efecto, sí. O sea, a mí, yo creo que en alguna historia que yo estaba escribiendo de chavo, ¿no? Pues, me imaginaba una raza que pues a lo mejor tuviera pues un género neutro, ¿no? Y que realmente no es tan disparatado, porque realmente lenguas aglutinantes, ¿no? No es que exista un género neutro, sino que existe la partícula que no determina nada todavía, ¿no? O sea, en el náhuatl, o por ejemplo, pues hay una partícula base y luego la terminación, ¿no? Pues es la que modifica si es masculino o femenino, ¿no? Si no le pones esa partícula, pues habla de una generalidad, ¿no? Creo que hay una palabra que es ninochli, que es así que es como el todes, pero que en la lengua española sería el todos, que agrupa a la totalidad. Pero bueno, en ese sentido, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de una cosmovisión, pues obviamente latinoamericana, ¿no? Pues creo que habría más profundidad, incluso retomar estas lenguas mesoamericanas para hacer una especie de cognados, una especie de apropiaciones lingüísticas que tendrían un sentido a lo mejor más de identidad cultural, porque al final pues venimos de una tradición de una lengua impuesta, bueno, pues más que impuesta, porque también no es alguien que, no es algo que de repente haya surgido de la nada, ¿no? Como una imposición, ¿no? Sino que ha sido como, pues sí, hubo una invasión cultural, obviamente todo un proceso de mestizaje, y que, bueno, finalmente hablamos así, no podemos, es parte de la historia y de los hechos, ¿no? Pero sí, de alguna manera, establecería de manera correcta, como lo señala la compañera, que los hablantes son los que determinan, ¿no? Lo que a mí sí se me hace un abuso, incluso hasta de autoridad, que de repente digan, existan circulares que determinen que ahora hay que hablar de esta manera, porque entonces sí están rompiendo pues tu libertad de expresión, tu costumbre, están afectando tu identidad. En ese sentido, pues sí ha sido como un tema muy espinoso, ¿no? Porque pues bueno, exactamente, ¿no? O sea, digo, si hablamos de minorías, ¿no? Pues obviamente las minorías siempre han existido, ¿no? Y siempre han buscado una representación política y está bien. En eso, pues yo hasta he marchado y he luchado en esa lucha coetánea, pero el lenguaje como es como un tema muy que engloba, ¿no? A la manera de pensar de toda una sociedad dentro de un punto de vista, ¿no? Y sí, o sea, pues pónganse a estudiar braille, ¿no? A estudiar este lenguaje de señas, ¿no? Para comenzar a dar, pues, favorecer precisamente esa inclusión, ¿no? Y no hablemos, bueno, ahorita, bueno, el lenguaje, cultura y poder cito como a lo mejor más los temas de identidad, pero sí, en ese sentido, pues bueno, nosotros como universitarios somos una minoría pensante, ¿no?
no, o sea, pues bueno, o sea, ahí tendríamos que hablar de como de autoidentificación o algo así, ¿no? Pero es algo extraño, ¿no? Que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Que no es nuevo, porque pues bueno, viene de todos unos procesos políticos, teóricos, que muchos de estos se gestaron a finales de los 90 en Estados Unidos desde una cosmovisión particular, una de ellas teórica pues fue Judith Butler, ¿no? Que contribuyó mucho a esta reflexión de la reapropiación y la resignificación del lenguaje como el fenómeno queer, ¿no? Que cómo se reapropia la comunidad a partir de esa palabra como una bandera, ¿no? Que actualmente hay muchas posibilidades, ¿no? Dentro de modificar ese lenguaje en términos de lucha, ¿no? Las luchas feministas actuales hasta han hecho poemas, ¿no? De los insultos que les hacen a las mujeres como en reapropiación y decir, ahora yo soy esta, esta palabra con P, ¿no? Entonces dice, y sí, o sea, yo lo asumo y porque es la que no quieres ver y etcétera. O sea, entonces hay una lucha política y se gesta, pero a nivel del habla, cuando hay una gestación a través del habla, pues sí ya se manifiesta escrito, ¿no? De manera escrita como un discurso fehaciente, político, y bueno, hay veces que la palabra ideología se tilda muchas veces negativamente, ¿no? Porque, bueno, tiene una connotación muy marxista, ¿no? Negativa, pero bueno, a través de las ideas que se sistematizan alrededor de todas las personas, pues bueno, hay una forma de pensar. Suena más bonita la parte de cosmovisión, ¿no? Que es una palabra más intelectual, pero al final se establece, ¿no? En la manera y en las prácticas sociales, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, ahorita hicimos un buen diálogo en esta parte de qué es lo que pasa con estas situaciones del lenguaje actual, pero al final, Saussure, pues obviamente estamos hablando pues, hace más de un siglo, pues obviamente reflexionaba en pensar, ¿no? Esta parte del concepto del lenguaje, que muchas veces se concatena precisamente incluso a nivel de lenguas romance, en el sentido de lenguaje con lengua, la langue, ¿no? E incluso con el propio aparato, el órgano, ¿no? Porque es lo que permite pronunciar sonidos, ¿no? Y no es gratuito, no es una coincidencia, ¿no? O sea, al menos a nivel, palabras de origen latín, ¿no? Porque bueno, ahí podrá haber otra concepción en otra cultura que a lo mejor la arbitrariedad del lenguaje o lengua tengan sus acepciones no tan amarradas, ¿no? A través de esta filología, paradójicamente. Pero dentro de esta parte de la lengua, obviamente nuestra forma de comunicarnos más eficientemente siempre ha sido pues la lengua verbal, porque podemos hablar de lenguajes de señas, lenguajes de los animales, X, ¿no? Que los puristas dirán lenguaje solamente es el del ser humano, pero adscribimos como la lengua verbal como nuestro eje detonador con el cual nos comunicamos mayormente y nos comunicamos de manera más eficaz. Dicho así, pues bueno, concebir el lenguaje como una categoría, pues bueno, está visto a imagen y semejanza de la concepción que tenemos del lenguaje. Incluso cuando nos comenzamos a pensar en prosopopeyas, ¿no? De cómo se comunican los animales, ¿no? En una caricatura, en un cómic, ¿no? Parece como que el gato, cuando dice miau, ¿no? Pues seguramente le dice a otro gato alguna oración, así muy imaginariamente, ¿no? En los cómics la gente lo escucha maullar, pero en realidad le está dando una idea a otro gato, ¿no? Pero hasta dice, oye, quiero jugar contigo, ¿no? A lo mejor le dice así, ¿no? Pero lo establecemos hasta en una codificación de nuestro lenguaje, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? En el español, ¿no? Bueno, en el inglés es diferente, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacer esa alusión imaginaria o cómo las abejas se comunican, como lo señalaba Carl von Frisch, que hacen toda una especie de ritual y en ese sentido, pues bueno, como se comunican y dice, vamos al panal, etcétera, pero lo imaginamos así, ¿no? Y realmente pues, tiene otra dimensión, ¿no? Pues, al final los que nos comunicamos así somos nosotros, pero lo interpretamos, ¿no?
Entonces aquí viene una reflexión de que, pues bueno, Saussure parte de una reflexión de la psicología social, pues muy influido desde la visión durkheimiana, ¿no? Cuando habla de que los hechos sociales se deben ver como cosas en un tiempo y espacio definido para plantearlos tangiblemente, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que señala que la lengua, ¿no? Es un hecho social que se establece en relación con todas las personas en un tiempo y espacio definido. Actualmente, pues bueno, pensar en el presente, pues bueno, es una reflexión muy filosófica, pero pragmáticamente sí la establecemos como que en este tiempo determinado nos comunicamos de alguna manera y que hay un... ¿Manera? ¿Implicatura? No sabría. Si no, dame más la referencia, ¿no? Para, si, eh, sí, para no decir ahorita alguna, una concepción equivocada, o bueno, si no había escuchado. Sí, no podría definir, pero si en algún momento lo puedes poner en el foro, pues bueno, lo podemos discutir, ¿no? Porque, digo, al final, la parte de lo que hacemos en esto es que tratemos de acomodar todo este tipo de conceptos a bases que a lo mejor ya tenemos, ¿no? Y sí, o sea, a lo mejor, si no has leído a Durkheim, si no has leído a algún otro teórico, tanto funcionalista como estructuralista, pues bueno, en algunas cosas van a tener puntos en común. Bueno, de hecho, el estructuralismo pues, surge con Saussure. Pero bueno, desde este punto de vista, pues bueno, la cuestión es que nosotros nos comunicamos en un tiempo y espacio definido y tiene esta idea, ¿no? De que el lenguaje es una cosa multiforme y heteróclita, ¿no? Que tiene muchas cosas, ¿no? Y que, bueno, desde este punto de vista, ¿no? Señala que es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje, ¿no? Y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. Aquí hay dos términos que a mí me llaman mucho la atención, que señala Saussure en el curso de lingüística general, y es la parte de la facultad, o sea, que es la parte del innatismo. O sea, cualquier persona en la historia va con la posibilidad de generar sonidos, los va a articular. De hecho, el balbuceo, la necesidad de balbucear en un bebé es como tratar de hacer más específicos sus ruidos y tratar de ver si esas líneas comunicantes tienen algún resultado en la mamá cuando lo escucha y cómo llora de alguna manera. Pero es como una parte natural, ¿no? O sea, el análisis del lenguaje en el ser humano, diría también Chomsky, pues bueno, es una condición innata, ¿no? Que rompería toda esta teoría skinneriana que diría, bueno, es que nos comunicamos por una cuestión de estímulo-respuesta, ¿no? Sino que el hombre, el ser humano, trataría de comunicarse. Hay muchas películas que luego han tratado el término, novelas, ¿no? El niño de Apeirón, o la película de una mujer llamada Nell, que es una niña que se queda en el bosque, o el niño salvaje, como que trata de hacer ruidos muy específicos como para comunicarse, ¿no? Entre lo literario y algunos análisis como del siglo XIX, ¿no? De cómo a lo mejor las personas se comunican, pues sacaban como esa especie de noción, pero que de cierta manera cuando recordamos nuestra historia de vida, pues en algún momento tratamos de pronunciar palabras, a veces no las pronunciamos bien, pero queremos comunicarnos, esa es la facultad, ¿no? Y la otra es la convención, ¿no? Que es la parte más dura de la cuestión de la lengua, que eso establecería toda esta especie de convenio entre los individuos, ¿no? Y aquí entonces viene este fenómeno psicofísico dentro de la visión de Saussure, en donde a través de una cuestión, pues pongámoslo en términos físicos, ¿no? Si no hubiera oxígeno, no existiría el sonido. O sea, si no hubiera un cuerpo circulante donde las ondas pudieran transmitirse de esta manera, ¿no? Bueno,
a menos que estuvieras pensando en otra raza, ¿no? Que a lo mejor tuviera helios o atmósfera o algo así, pues a lo mejor también podrían viajar las ondas, ¿no? De hecho, creo que la atmósfera de esta galaxia tiene bastante helio, si mal no recuerdo, pero por eso llegan incluso hasta transmitirse ciertas ondas más allá de la atmósfera, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, las ondas, ¿no? Pues obviamente viajan así, pero lo que podemos codificar como seres humanos, el sonido, pues obviamente lo viaja, ¿no? En el aire, pero lo pronunciamos, ¿no? A través de una cuestión biológica, ¿no? Nuestro órgano. Y esa forma en la cual pronunciamos un sonido, ¿no? Eh, pues obviamente tiene un canal de recepción, que son los oídos, ¿no? A nivel, pues obviamente, de sentidos, pero viene todo un procesamiento de información, ¿no? De que ese sonido podría ser un ruido, un grito, etcétera. Pero si ese sonido o grito tiene una convención social, ya está articulado y almacenado lógicamente en el cerebro. Entonces, en el cerebro obviamente clasifica que, por ejemplo, si alguien dice, me da una torta de jabón, ¿no? Dice, ay, escuché bien o escuché mal, ¿no? Pues no bueno, a lo mejor se refiere a que es una torta de jamón, ¿no? Que no pronuncia bien o está gripado, etcétera, ¿no? Luego con el cubrebocas luego ha pasado algunas confusiones. De hecho, en la semana, antes de entrar al trabajo, pues pedí unos atoles de arroz y me estaba sirviendo unos de nuez, ¿no? Y entonces la señora le pregunté, ¿estos son de arroz? Es que ya les dije que se quiten el cubrebocas, porque luego piensan, pero bueno, o sea, ella escuchó, no sé, o sea, no puedo determinar si el viaje del sonido a lo mejor se interrumpió por el cubrebocas o la codificación que ella tuviera, a lo mejor ella escuchó o perjura que escuchó no es, ¿no? Entonces, no podemos saber que, bueno, eso ya es entrar a la parte neurológica, ¿no? Ahí hay que leer a Oliver Sacks, ¿no? El hombre que confundía a su esposa con un sombrero, un libro muy bonito, que habla precisamente de estos problemas que van más allá de la lógica, ¿no? Que ya son problemas neuronales, cognitivos, ¿no? Caray, cómo nos hacen falta aquí las ciencias duras. Bueno, cómo nos hacen falta las ciencias aquí en esta facultad. En ese sentido, estaríamos viendo que, bueno, puede haber un fenómeno físico que a lo mejor interrumpe la comunicación, pero también puede haber un problema neurológico que no codificas bien y no organizas bien la información. Y eso es lo que nos permite a nosotros, pues bueno, cuando haya fascias cerebrales, algún problema de esos, muchas veces, como ustedes bien saben, existe una carrera que se llama comunicación humana, en donde es la parte clínica y médica de la comunicación, que es gente que trabaja precisamente con niños que tartamudean o no pueden pronunciar ciertas palabras, y que bueno, se tienen que hacer análisis primero si hay un problema neuronal, etcétera, y si no, pues simplemente es práctica, ¿no? De pronunciar de alguna manera la lengua en algún punto, etcétera, ¿no? O niños que no pueden pronunciar bien la L, dicen elefante, o elefante, ¿no? Ya estas alturas con el lenguaje inclusivo, creo que ya nos vamos a hacer bolas todos, ¿no? Bueno, bueno, ahí tendría que haber elefanta y elefanto, ¿no? Entonces, ya el elefante es inclusive, ¿no? Pero, precisamente es lo que estábamos discutiendo, ¿no? O sea, pero ahí no es un problema, porque eso es pensado, ¿no? O sea, eso sí es consciente, ¿no? O sea, que el Agustín Laje sí se burle así, que se burle de las personas, ¿no? O tengan un problema pues obviamente es discurso, ¿no? Pero sí, o sea, me queda claro que el lenguaje inclusivo pues sí es consciente y lo dices la gente que lo pronuncia lo dice pues a propósito, ¿no? Para que llame la atención, ¿no? Ese es si fuera el lenguaje inclusivo un problema pues, no sé, de procesamiento de información, estaríamos hablando ya más bien no sé, de los X-Men, ¿no? O algo así, ¿no? A lo mejor ya es una metamanera de comunicarse, ¿no? Y al fin y al cabo o sea, nuestro deseo de comunicarnos, ojalá fuera poder saltar toda esa línea del aire
y el sonido y ir al concepto. Como cuando pasas la que no siempre. Sí, así, no. Oye, ya me conecté con el compañero por Bluetooth, te voy a pasar la teléfono. Porque llega todo por tal cual, porque yo he cambiado muchos problemas con los estudiantes, tanto que ellos entiendan algo, y por más que lo trato de explicar de diferentes formas, parece que no terminan de comprender el concepto que yo tengo en la mente, y creo que eso es algo que pasa todos los días, porque a pesar de que nos esforzamos mucho por darle el lenguaje, sigue sin ser suficiente para que llegue completo el concepto. Hay demasiada interferencia. Claro. Ahí ya estás llegando como que a las partes nodales que ahora se ponen mucho en boga precisamente con la cuestión de la hermenéutica, ¿no? De una hermenéutica seria, ¿no? En términos de lo que señalaba Paul Ricard, en cuanto, pues bueno, sí hay toda una estructura del lenguaje, pero hay límites para que el otro conciba. Pues obviamente no podemos traer todo nuestro contexto Exactamente. al otro. Si yo, por ejemplo, una persona que no conoce el significado de la palabra, no sé, slut shaming, por ejemplo, y yo le estoy dando un discurso sobre algo, y uso esa palabra, esa persona no va a entender de qué demonios estoy hablando. Y yo, sin embargo, estoy asumiendo que esa persona lo entiende. Entonces, lo que tendría que hacer es desarrollar el concepto de slut shaming al momento de involucrarlo en mi discurso, porque yo pienso que quizás es algo que tú sabes. ¿Qué es slut shaming? El slut shaming es una palabra que se usa en el inglés y es que creo que no hay un equivalente en español para decir que alguien está... Ay, es como cuando una persona, digamos, se viste de manera muy sugerente, sobre todo va referido a las chicas, y empiezan a decir cosas como de, ay, ya ves cómo viene vestida, a veces bien y así, o sea, tú asumes cosas de la virtud de la persona, tú asumes cosas de la virtud de la persona por la forma en la que se viste, la forma en la que habla, la forma en la que se relaciona con la gente del sexo opuesto. Al tú hacer esos comentarios de manera peyorativa por cómo ella vive su sexualidad, estás haciendo el slut shaming, porque pues está viene de la palabra en inglés, y shaming del estar de pena, ¿no? La vergüenza, ¿no? Sí, bueno, es que luego hay falsos amigos en inglés y digo, bueno, puedo tener como la idea así como muy filológica, pero bueno, es mejor preguntar, porque luego precisamente cuando traducimos y agarramos este tipo de anglicismos, los adaptamos, siempre van a haber falta de comprensión, ¿no? O incluso con palabras del mismo español. Claro. Hay palabras que no todas las personas han escuchado en su contexto. Quizás si tú eres una persona que lee mucho, aplicas, por ejemplo, es una palabra que concatenar. Me imagino por dónde va, pero exactamente no la he usado. Es unir, ¿no? Concate. Exactamente. Ajá, me imagino que va por ahí, pero si realmente no hago como ese proceso de, ok, ¿qué significa eso? Me puedo perder en medio de la plática. Claro, todos tenemos un compañero que usa palabras de diccionario. Yo creo que yo era ese compañero. Bueno, para la compañera, creo que cuando se trata de construir la estrategia de discursos cosas, porque hace el lenguaje índice, Claro. Son como barreras de comunicación, pero no solo se trata de tratar de explicarte a ti, no se trata de algo que, pues, como que es más una noción de hacer el ejercicio empático y consciente, de separar las categorías como sociales que nos hacen reconocibles ante nosotros. Y eso hace que tú puedas no entenderlo como una imposición al lenguaje, sino como una forma en la que esto no es algo que cambia o que es como parte de una cuota, sino que tiene memoria y es un discurso encarnado, dirían, de quienes lo enarbolan, pero al mismo tiempo son como, o sea, tiene muchas cosas que son más políticas, porque pues yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que son, pues sí, yo podría decir lo que es la feminidad en cuerpos masculinos, por ejemplo. Yo no me identifico como un hombre, por ejemplo. Y todos mis amigos estamos como en esa parte de ser queer y así. Y no utilizamos, o sea, la palabra inclusivo, o sea, el lenguaje inclusivo casi no se utiliza, sino que es más como esta, no sé, como esta, de que las experiencias no son propias de cuerpos específicos y que los discursos que se puedan desarrollar a partir de un solo cuerpo, me imagino, que no te, o sea, que tú como cuerpo masculino no puedas abrazar esa feminidad o
viceversa. Sí, o que realmente más, porque al fin y al cabo, utilizar este tipo de conceptos entre lo femenino y masculino ya tienen toda una estructura y una cosmovisión determinada en una separación, ¿no? Entonces, porque digo, o sea, el acto mismo, ¿no? Por ejemplo, de niño, pues a mí yo quería jugar con muñecas, ¿no? O abrazar a los, y decían, pues no, eso no se hace, ¿no? Eso no es de hombres, ¿no? Ajá. Siempre como la manera de escucharlo no es que no se pueda comprender, sino que siempre torna del prejuicio y del estigma. Entonces hace que, si bien, o sea, no se violente como así, pues sí sea que haya cuestionamiento, haya demerita la existencia de esas partes, porque creo que si todos tuviéramos la noción de qué es lo que interviene, que las personas en un sí proclamen y contextualicen en la autodefinición, pues no tenemos que ir a una discusión, al discurso público, como... Se siguen visibilizando. Pues sí, o sea, sí, es como, creo que toda lucha social, cuando tú sabes lo que es el valor determinante de tu discurso, yo siempre he pensado que es la forma en la que se organiza y transmite tus principios. Entonces, cuando sabes lo que es el discurso y cómo se construye la estrategia del mismo, es muy complejo el explicarte a la gente. Decir, yo soy esto, o sea, como proclamarte y decir, yo soy una persona no binaria, soy una persona. Eso es como muy complejo. Sí, es tú solo, contra toda una estructura, toda esa parte de esta sincronía del lenguaje que hace que no, que lo que tú seas o lo que tú quieres explicar. Número uno, es cansado, es complejo, pero también sabes que no, la gente no lo va a entender. Entonces tienes que buscar maneras en las que puedan hacerlo. Claro, o sea, como nos estaba pensando un poco las lógicas del poliamor, ¿no? Que dices, bueno, yo puedo tener toda una estructura de relacionarme distinta, ¿no? A ser pues, solamente monógamo. Por eso luego muchas veces cuando viene este tipo de luchas siempre dicen es the new black, ¿no? Porque no es que muchas veces no lo quieran conocer, simplemente no, la gente no está acostumbrada a abrir ese tipo de temas, ¿no? Hablando en la parte de la cosmovisión, ¿no? Pues obviamente pues todavía siglo XIX, todavía siglo XX, ¿no? Obviamente en Estados Unidos hay gente que no consideraba humanas las personas afrodescendientes, ¿no? ¿No? Entonces también en ese sentido, ¿no? Obviamente todas las luchas de los 70, ¿no? En San Francisco, por ejemplo, pues abrieron todo un parteaguas, ¿no? En la lucha gay, etcétera. Y que de alguna manera, más bueno, en virtud del uso de las palabras, ¿no? Incluso a nivel legal, lo que tiene que responder un juez, un magistrado, la persona o los legisladores propiamente, recoger las prácticas que sean como de sentido común, ¿no? Y obviamente, pues obviamente darles un vocablo, ¿no? En ese sentido hay todo un proceso que, bueno, lo legal se usa las palabras para determinar ciertas cosas, ¿no? Es que eso también es el sentido común de las palabras, porque creo que cuando te enfrentas a la oposición de los discursos, cuando los contrastas con otros y los confrontas, te das cuenta que las personas tienen, o sea, es como esta barrera de comunicación que hace que no puedan entenderlo y hace que, o sea, sean como, tú puedes ver las herramientas lingüísticas con las que cada uno de los sujetos discursivos goza. Y por una parte, cuando se trata de la persona que no quiere escuchar o que no puede entenderlo o que responde de formas reactivas y al prejuicio, ves que tienen esta lógica como imperativa de nociones dicotómicas, muy, o sea, binarias del género. Entonces, cuando tú lo ves desde ahí, dices, o sea, sí pueden hacer la distinción, no es como que haya discursos que son más, bueno, creo que sí, tú tienes que posicionar, hay discursos que son mediocres o que son simulacros, muchas cosas, hay otros que puedes ver que responden a ese valor determinante de esos principios. Y pues, o sea, sí está difícil cuando se trata del lenguaje, pero siento que, o sea, no hay mucho que pensar. Eso es como mucha gente piensa que les construyeron el mundo de una manera. No, además, hay hombre, mujer y los valores ya están dados y no están dispuestos a abrir la conversación a que se cambien. Por ejemplo, pues sí, bueno. Es así y no me lo toco. Sí, el sentido común, eso del sentido común creo que es una herramienta que se vuelve lingüística cuando existe dentro de lo convencional, que puede ser el conocimiento.
Entonces, cuando las personas piensan en esto, piensan yo problematizándolo, bueno, por lo menos Ajá. viendo la contraparte, digo, no es que estas personas me puedan explicar lo que es la realidad objetiva o lo que es natural en tanto el lenguaje y en nuestros cuerpos, sino que es más como, entiendes que forma parte de un ritual social, esta es una parte de un libro, un ritual social que decide a menudo a través de la violencia y la exclusión las condiciones lingüísticas de los sujetos aptos de sobrevivir. Okay. Entonces se convierte en, o sea, esta parte del sentido común, esta parte de lo que conocemos como normal. Cuando se trata de, pues, de personas que su expresión es disidente y tratan de dimensionarlo a un discurso que Sí. responda a toda esa memoria colectiva, pues sí haces que, o sea, muy fácil, tanto los discursos que, bueno, no discursos, me refiero más como a la parte espectral, porque creo que los discursos es más como algo sistémico, como lo que llegamos a ver. Pero es más este rechazo, lo puedes ver desde ahí, desde la manera en la que distingues a las personas por cómo se ven o por lo que, o porque no piensan como tú, o hasta las partes más como expresas de eso. Y hace que, pues sí, es como, no sé, es muy complejo como verlo desde ahí. Por esto, bueno, yo tuve este conocimiento como lo adquieres justo en esa estrategia de tu discurso, de transmitirlo, de ver que, o sea, no que tengas la razón y que siempre lo puedas como confrontar, pero no, o sea, tienes que tener principios del diálogo, porque si no ahí tienes que aprender a que tus palabras son importantes, que no muchas personas las tienen, las van a entender y tampoco es como el espacio. Entonces, creo que también es parte de resistencia, porque no resistes solamente por cómo te ves. Yo sé que yo me puedo socializar como un hombre, pero es distinto cuando la expresión de género de una persona es, pues digamos, es total a lo que su cuerpo puede comunicar. Claro, digo, ustedes leyeron por ahí a J.L. Austin, tal vez, o haber escuchado, ¿no? De hacer cosas con las palabras. O sea, el hecho de ser pragmático con las palabras es que cuando yo estoy pronunciando algo, ya estoy interactuando con la mente del otro. Nos vamos a términos incluso psicológicos, el ser humano transgrede por naturaleza, aun cuando no lo quiera. Parte de la retórica. La retórica es que muchas veces llega a suceder aquí, porque de hecho, pues como que es como a veces discurso de presbiterio, ¿no? Una retórica psicológica, y más en esos argumentos que no tratan de lo que son muy errados en todo. Es como tienes la posibilidad de pensar distinto a lo que otras personas no tienen la opción de entender, lo viven, y me refiero más como a no hablar de violencia, al mismo tiempo cuando la nombras estás como una existencia. De la narrativa y no quieres hacer eso porque tú te disfrutas también de esta parte de que se construya hacia un lugar en el que desvirtúes toda esa narrativa que pueda capacitar tu mismo discurso o lo mismo que quieres defender. Claro, o sea, puede ir hasta desde los niveles sociales hasta niveles psicológicos, ¿no? Que cómo te puede afectar una palabra. De hecho, pues precisamente fue gran parte del trabajo de Judith Butler, precisamente cómo las palabras tienen este efecto en términos de que nosotros podemos tener signos, ¿no? Claramente determinados, ¿no? En una palabra, ¿no? En el imaginario, ¿no? Ideológico de las personas, ¿no? Pero lo que tenemos físicamente, pues es obviamente la parte significante. O sea, eso lo podemos constreñir, ¿no? Incluso cómo suena, incluso cuando lo grabamos, ¿no? Pero no podemos estar dentro de la mente de la otra persona, ¿no? O sea, digamos que ahí sí es donde se separan precisamente estas dos líneas, ¿no? La parte hermenéutica es pues, qué es lo que está pensando la gente, ¿no? También hay una línea de semiótica, que es la línea pragmática, ¿no? Porque aunque digas esto, pues lo van a resignificar esta comunidad de alguna manera. La parte estructural sí es muy dura en esa parte como muy científica, ¿no? Puedes codificar la palabra, puedes separarla en fonemas, etcétera, ¿no? Y que haya congruencia en el discurso. Y que sí, precisamente la parte retórica establece que desde el principio de que uno habla, La imaginación como el poder creativo. pues impone, o sea, a lo mejor que el buen orador trata de decir, bueno, esto que conocen ustedes, o no sé, trata de identificar cómo habla cómo se comunica el auditorio, ¿no? O sea,
no sé, o sea, de buenas a primeras podemos hacer un video de stream y cada uno de nosotros va a hacer un discurso diferente por su forma de hablar. Alguno de estos puede pegar, así en likes. ¿Por qué? Porque puede conectar más con una población. Los videos random que tienen gran impacto. Pero a lo mejor yo puedo tener una idea muy filosófica, artística, etcétera, pero a lo mejor no va a pegar, ¿no? Y lo mismo puede pasar con una idea política, ¿no? Precisamente ahí son ideas de minorías, porque dice, pues a lo mejor es una minoría, es un conjunto de personas que sí puede entender esta trascendencia social y política de lo que estoy diciendo, porque tiene esa conexión con ese, pues no sé, como gueto, como comunidad, ¿cómo le podemos llamar, no? Pero que maneja el mismo código, ¿no? Y que hay una especie de etnografía, incluso en área digital, que obviamente cuando te metes a un grupo de Facebook, pues hay intereses en común y hasta parece que hablan igual. Incluso desde ciertos temas, pues hasta identificas cómo escriben mal gente, ¿no? Entonces ya determinas cómo es el conjunto de gente, ¿no? Esa es la parte como más dura, ¿no? Científica, es decir, esto ya más o menos determina qué tipo de poblaciones, ¿no? Casi como el grafólogo, ¿no? Si escribe y tiene toda una concepción así, ¿no? Pero digamos que en ese sentido, pues las luchas sociales, pues digo, o sea, siempre va a corresponder a un trasfondo de contexto, que no lo vas a... Esa es la parte más dura aquí en la semiótica, porque la semiótica es que dice las palabras, los signos, son las unidades de contexto. O sea, el contexto ya está en sí mismo dentro del discurso, de todo lo que significa. Y los hermeneutas dicen que una cosa es el discurso y otra cosa es el contexto, ¿no? O sea, como que ellos paradójicamente lo separan, ¿no? Y es entonces ahí donde nosotros damos cuenta de que, no sé, hay palabras dicotómicas, o bueno, esta perspectiva binaria, ¿no? Que bueno, ahí hay toda una discusión que no quiero tocar, pero precisamente que más bien obedece más bien a la lógica, ¿no? O a una forma de construcción matemática, ¿no? Pero lo matemático no es lo social. Hay que tener claro eso, porque hay muchos colores en la perspectiva de la luz, ¿no? No quiere decir que yo nada más vea blanco y negro, ¿no? Que lo quiera cerrar así, pues es algo, ¿no? Por eso es como absurdo cuando las personas se quieren explicar los movimientos sociales a través de la biología, diciendo cosas como que es que nada más hay que decir, sí, está bien, pero las ciencias sociales, la ciencia social, la tecnología, si puedes explicar el mundo solamente con estas ciencias, no existiría. Obviamente quizá el problema, y yo lo digo muy personalmente, para mí no es problema tener teorías sociales, ¿no? Aunque yo muchas veces hablo muy peyorativamente de las teorías sociales, no por el conjunto de problemas reales, sino porque es diferente la categoría experimental a la categoría de observación. Es diferente, es otro conocimiento. No quiere decir que sea inválido, solamente es otro tipo de conocimiento. El discurso de la ciencia es ciencia, pues sí, o sea, más bien son facultades de conocimientos sociales y políticos. Yo con eso estaría contento, nada más, ¿no? Como me adscribo más en la parte semiótica, pues obviamente, digo, yo me pregunto qué hacemos aquí pues es que comunicación, pues hay muchas áreas. Sí, hay un área social, hay un área biológica y hay un área en matemática, ¿no? Las telecomunicaciones, etcétera, la parte de los foniatras, etcétera, y la parte de los que trabajan en la sociedad, ¿no? Con esta serie, y yo creo que es más como una ingeniería, ¿no? Porque aplicas conocimientos de ciencias duras, de conocimientos sociales, bajo problemas específicos, que otros no podrían resolver, ¿no? Eso me queda muy, muy claro, ¿no? Justo ahí podemos decir, pero ¿para quién es un problema? Por ejemplo, en esta cuestión de la construcción de la identidad, pues tiene que ver que con lo que hay afuera, con lo que voy aprendiendo y el lenguaje que voy adquiriendo, voy nombrando mi realidad. Si hay sensaciones o percepciones que no coinciden con lo que yo estoy viviendo, voy a buscar, voy a intentar. Claro, claro. Que sean colectivos, que sean
las Sí. cuestiones sociales y también quién reconoce ese problema social. Bueno, sí, bueno, de hecho ahí luego ahí cuando llegan a la tesis, espero que lleguen a la tesis porque ahora ya se habla con otras cosas, o en un posgrado, ¿no? Sí, la palabra problema llega a ser un problema en términos metodológicos porque no es lo mismo un problema social a un problema de investigación, ¿no? Son cosas diferentes que en algún momento pueden cruzarse, sí. Pero en términos comunes, pues a veces lo usamos así comúnmente, ¿no? Como si, bueno, es que tienes que resolver el problema de inclusión, ¿no? Lo primero que tendría que decir es una coyuntura, ¿no? Es una situación, es una condición en la que ya está determinada sociedad y que de alguna manera primero hay que comprenderlo, ¿no? Y muchas veces nos vamos a la investigación, acciones que yo quiero resolver y mi propuesta va a ser que ahora ya todos tengan esto, qué sé yo. Pero sí hay límites en esta parte como científica, metodológica, que a veces no tocamos, ¿no? Y a veces las materias de metodología, pues obviamente no le agarran. Pues, son cansadas, ¿no? Porque pues, depende mucho en tu avance de lo que tú quieres estudiar. Pero sí, dentro de esta perspectiva metodológica científica, pues obviamente vamos a tratar de que al menos todos estos conceptos, pues se forman parte de un vocabulario, ¿no? Que nos permite, pues más o menos, ahí sí que, si valiéndonos de la palabra, interpretar determinados fenómenos. Y esto es genial, ¿verdad? Pues, me hace muy claro que tengan estas perspectivas, ¿no? Porque, en efecto, o sea, también, obviamente, las facultades de conocimientos sociales pues, tienen una lucha a veces muy cargada, ¿no? Sobre una visión, bueno, no de izquierda, ¿no? Que sí fue mucho en los 70s y 80s, pero como tratar de salvar el mundo, ¿no? Como que hay como ese peso, ¿no? Cuando a lo mejor simplemente los que estudian sociología, ciencia política, o comunicación política, etcétera, pues primero tendríamos que comprender cuáles son, cómo están los fenómenos, ¿no? Y cómo funcionan, ¿no? Más que llegar, es que yo veo tantas injusticias sociales. Eso es una labor natural, ¿no? O sea, en términos de nosotros tenemos voluntad, ¿no? Y lo que queremos hacer, pues lo trataremos de ejecutar en la vida, ¿no? Pero vale la pena entender precisamente que, pues, bueno, en toda esta fase, ¿no? En este tipo de materias que están demasiado teóricas, ¿no? Pues obviamente nos constriñen precisamente a un bagaje de conceptos, ¿no? Y que muchas veces, ¿no? Si no entienden una palabra mía, digan, ¿qué se refiere, no? O que sea así, ¿no? Y que bueno, a veces puede ser muchas de las que ya están en desuso, tal vez, ¿no? En algún caso, ¿no? Pero precisamente son problemas, pues, entre los conceptos, ¿no? Tenemos una parte en donde cada uno se comunica de una manera en que le da a entender la sociedad y una construcción en donde es un modelo colectivo, ¿no? Lo mismo que han estado hablando, ¿no? Una parte social y una individual, ¿no? Y aquí, bueno, hay lengua, signos y semiología, que es una parte aquí fundamental, que es ver que Saussure comienza a escribir este término de semiología, pero lo va a ver desde la lengua verbal, ¿no? Dice, o sea, los signos como en la parte escrita, ¿no? Si yo pongo una palabra árbol, ¿no? Significa algo, ¿no? En la mente, ¿no? Entonces, y ciertamente es como una paradoja, ¿no? Porque en la vida tenemos muchos signos, ¿no? Yo puedo decir el signo de la pared, el signo blanco, el signo de la silla, pero lo estoy diciendo con palabras, ¿no? Por no decir que también cuando esta frase, ¿no? De una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Esto lo estoy diciendo con palabras. Pero la hermenéutica tiene que ser material, o sea, tiene que ser visto. Por ejemplo, los signos en los que hablas, una cruz, una esvástica, lo vemos, ¿no? Y nosotros discernimos lo que entendemos, ¿no? Lo que le llama Peirce el representamen, ¿no? La semiosis, ¿no? Lo que es el representamen, el objeto y el intérprete. Ok, bueno. Tienen que ser vistos
porque yo lo que yo quisiera entender es si hay signos invisibles, ¿no? Por ejemplo, los signos, un signo lésbico, un signo homofóbico, un signo racista. O sea, no lo estás viendo, pero lo interpretas por cómo se comporta esa persona. Ok, bueno. Sí me expliqué. Bueno, más entiendo lo que quieres dar a entender. Quizá a lo mejor en términos más bien como específicos, a lo mejor combinas muchas categorías que a lo mejor... sí, o sea, hay una hermenéuticamente, bueno, más bien hay que separar como la parte, como, ¿qué entendemos como por hermenéutica? ¿Y qué entendemos por interpretar? ¿No? O sea, son dos cosas distintas. ¿Qué al interpretar es como el hermenéutica es para texto, ¿no? Bueno, primero es una especie, bueno, la tendríamos que escribir como una metodología, una disciplina, etcétera, que se aboca a la interpretación, ¿no? Digo, a entender cómo interpretamos y el objeto más claro de estudio es el texto, ¿no? Y la semiosis es como La semiosis es la transformación de un signo. Una traducción. Puede ser una traducción, ¿no? A través de un interpretante, que no es lo mismo un intérprete que un interpretante, que eso es también no caigamos en ese tipo. Por eso son las categorías que vayamos ubicando con precisión este tipo de términos, ¿no? Porque sí, o sea, entiendo hacia dónde vas, ¿no? Cómo a lo mejor tratamos de dar un mensaje y este mensaje se interpreta de otra manera. Se le puede llamar como signos sociales, ¿no? Digámosle signos todavía, ¿no? Porque desde la descripción de Saussure va a ser social. Pero incluso lo social puede ser cuestionado, incluso hasta espiritualmente, ¿no? Dentro de la línea persiana, ¿eh? O sea, porque sí, precisamente hay toda una discusión en donde simplemente el hecho de que digamos que somos especiales, seres humanos, con voluntad, etcétera, que ahorita que de hecho se tardó bastante esto de la inteligencia artificial en las redes, no sé por qué lo soltaron hasta este año, pero eso se me hace muy extraño, pero la dimensión, bueno, que ha sido poco a poco, tampoco todo se ha soltado este año. Tratar de determinar un robot que tenga interacción con o con nosotros, o con otros robots, ¿no? Pues trataría de determinar si simplemente nuestras reacciones son simplemente cúmulos de cómo las células estructuran un modo de pensamiento, y hay diferencias, ¿no? A un robot que está hecho en serie, ¿no? Pero, y si a un robot está hecho en serie, pues puede tener dimensiones diferentes para a lo mejor adscribir una interpretación, que lo que señalas, ¿no? Habría que diferenciar primero qué es un signo a un símbolo, ¿no? Que son términos que muchas veces los ponemos como sinónimos y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? El símbolo homofóbicos, etcétera, bueno, en realidad yo diría son objetos, ¿no? Dentro de la parte filosófica, ¿no? Esto es un objeto en términos de una categoría, ¿no? Que tenga significación, ¿no? O esos elementos, ¿no? Esos objetos, ¿no? Son objetos visuales, ¿no? Prestos a una significación determinada, ¿no? Yo ahorita estoy viendo muchas cosas así con pobre cosas. Sí, Sí. sí, ¿no? Tenemos aquí, creo que este es de Star Wars. Como, se parece, bueno, no sé. Pero aquí, por ejemplo, ya que cae el tema, ¿no? O sea, semiología, estudio de los signos, ¿no? Pero Saussure decía, yo no voy a hablar de la palabra símbolo, porque precisamente cae en esta cuestión reductiva, ¿no? El símbolo puede ser una mujer con una balanza, ¿no? De la justicia, y eso puede cambiar. Sin embargo, o paradójicamente, cuando llega Peirce, ¿no? Dentro de la parte norteamericana y habla del símbolo, dice, el símbolo es un tipo de signo que se fundamenta en una ley para el interpretante. Así más o menos lo dice casi literalmente, ¿no?
No necesariamente, no. Es que precisamente desde qué óptica lo veamos. Pero sí se vale ver esas ópticas. Sí se vale. Es que lo interesante es ver cuál es la óptica, desde dónde estás viendo, ¿no? Y desde, por ejemplo, si lo que reflexionamos sobre la parte hermenéutica es que no solamente hay una escuela de hermenéutica, por eso hay que tener cuidado. Es decir, es que la hermenéutica. No. Es que decir, ¿qué escuela de hermenéutica estamos escribiendo? Y lo mismo va a pasar con la semiótica. ¿Qué escuela de semiótica está señalando? El símbolo, Peirce diría, lo que dice Saussure sobre el signo lingüístico, para Peirce sería un símbolo. Una palabra escrita sería un símbolo. ¿Por qué? Porque hay una convención. Hay una convención que establece que el interpretante, como un ente colectivo en la sincronía y la diacronía, queden y aterricen así. Que es esto, la diacronía y la sincronía. En un tiempo y espacio definido, todos nos ponemos de acuerdo para definir que sea una palabra, ruta de evacuación, signifique algo. La palabra sería un símbolo. Desde el mismo hecho de que hay grafías que solamente las podemos entender nosotros. Si no, simplemente serían significantes vacíos. No tendrían nada. O sea, las palabras, o sea, el signo siempre va a contener algo, ¿no? Es como una copa, ¿no? O sea, tú le vas a meter X cosa, el signo va a ser eso. Y entonces, lo que decía Saussure, ¿no? Sobre el símbolo, pues simplemente para Peirce pues, sería quizá un icono o un cualisigno, algo que es una posibilidad de significación. Es que según yo lo que veía para Peirce, cualquier cosa puede ser un signo. O sea, tú dibujas la letra A en el pizarrón, tienes un signo, y el significante es letra A, ¿no? Que es el que vende al sonido, ¿no? Pero tú lo puedes desarrollar más, o sea, puedes decir como de que es la primera letra del abecedario, es el... Sí, puede tener X cosas de, incluso derivaciones de una misma cosa, ¿no? O sea, sí, pero por ejemplo, o sea, porque me hizo mucho ruido con el ejemplo del perro, o sea, puedes poner un perro, puedes dibujar un perro, y eso significa al perro real, pero al mismo tiempo puedes escribir la palabra perro, y cuando tú ves el perro piensas en el significante del perro, de la palabra perro. Pero cuando tú ves la palabra perro, eso se vuelve signo y toda la definición del animal y las experiencias o lo que tú conozcas se vuelve significante, o sea, puede variar. Tienen objetivos distintos, la parte semiológica de Saussure a la parte pragmática de Peirce. ¿Por qué? No olvidemos que en la parte de Saussure estamos planteando discursos verbales con los cuales comprendemos el mundo y la realidad. Pero no le interesa la parte filosófica, le interesa cómo nos comunicamos, a nivel escrito, a nivel verbal, como estructura o simplemente discurso. Lo que ustedes vieron en el discurso fue casi la mayor parte como una base totalmente estructural. Un mensaje estructurado en el cual sí o sí el significado va a tener eso, ¿no? Y en la parte de Peirce, ¿no? Se establecería que si bien hay un discurso, una palabra, o en este caso, como señales, cualquier objeto que puede ser una grafía, una fotografía, está más enfocado primero al conocimiento, al saber, y la materia tangible es el pensamiento. Es cómo piensa la gente. La cognición, ¿no? La sinapsis. Eso sería más fenomenología. En ese sentido, sería más porque aquí, y eso a lo mejor va más a la psicología, ¿no? Hay 4 elementos del conocimiento: sujeto, objeto, la representación, que es lo que une de alguna manera, ¿no?, al objeto que tengas en la cabeza o en la realidad, ¿no? Que le dices perro, ¿no?
Eso se le va a llamar dentro de la lógica representación. ¿Cómo lo representas a esa cosa o real o imaginaria, pero está en la cabeza a través de una palabra, a través de un signo? Y hay otro cuarto elemento en el conocimiento, esto según Raúl Gutiérrez Sáenz, que sería la operación. La operación es más o menos cómo esa representación llegó a la cabeza del sujeto en la vida. Eso lo estudia la psicología. Y ahí está la cognición, o sea, cómo, por ejemplo, tu primer contacto con un perro, cómo lo hiciste, cómo lo representaste en la cabeza, ¿no? Para el estudio del conocimiento, pues obviamente va muchas veces a prestar, a veces en algún momento, partes de la psicología, que en realidad la psicología tomó un lugar que le correspondía a la lógica. O sea, la dimensión que muchas veces establece la psicología es cómo organizamos el mundo, cosa que ya lo establecía la lógica. De hecho, las personas que a lo mejor no podían organizar o clasificar las cosas en su mente a nivel social, ¿sí?, eran evidentes, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté comiendo, en vez de una sopa, está comiendo tierra, ¿no?, o lodo? Entonces, desde términos durkheimianos, ¿no?, sería una parte anómica, ¿no?, rompe con las normativas, ¿no? Que bueno, ya un psicólogo ya prácticamente, o un nutriólogo diría, ¿por qué el niño está comiendo tierra? Le falta hierro, de su carnita, señora, de deficiencias, ¿no? El cuerpo lo pide. Que esas son cosas que a lo mejor, no es que esté yo pensando que somos entes solamente biológicos, porque es una complejidad, ¿no? Pero sí hay una memoria del cuerpo, ¿eh? Y eso hasta los que estudian teatro lo saben, ¿no? De que hay métodos en donde podemos generar felicidad o tristeza de acuerdo a cómo te pongas en la postura, ¿no? Y eso es memoria biológica. Kinesiología, sí. De hecho, bueno, neurotransmisores, ¿no? Ahorita digo, es muy criticado este señor, pero a mí se me hace muy útil en la discusión a Jordan Peterson, pero es políticamente incorrecto mencionarlo, porque muchas veces dice su libro de 12 reglas para la vida, mantente erecto, así erguido, ¿no? Así, erigido, ¿no? En términos derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, haces que la conducción a la sangre, ¿no?, llegue más, irradie más, ¿no? Ya más coloquialmente, mamado. Párate de mamado. Sí, derecho, o sea. Párate de mamado, vienes de mamado, ¿qué eso? Derecho. Los que van al gimnasio, etcétera, pues obviamente generan más testosterona, pero hay, y obviamente, pues, hay procesos bioquímicos que favorecen no estar procrastinando. Cuando dicen, es que ya hago pesas todos los días, estoy así todo, fabuloso, lograste disciplina. Lo puedes hacer en cualquier cosa, ¿no? O sea, eso es lo que te da el ejercicio. Oxigenas bien. Entonces, tus neurotransmisores, tu dopamina, está bien. Si en cambio no comes, entonces, no irradias bien vas a estar triste. Entonces, cuando, no es que sean emos, no, es una condición natural y orgánica. No quiere decir que, pues bueno, pues, se acaba de morir tu mamá y pues, obviamente no, o sea, son cosas que bioquímicamente las tienes bien arregladas, ¿no? O sea, no es que, bueno, ya no sé si para mí es piropo cuando me dicen positivista, porque realmente, pues no estudié medicina, ¿no? Ni biología, ¿no? Pero pues, me hubiera gustado, ¿no? En ese sentido, ¿no?
no para hacer ciencia social, ¿no? Sino que son elementos propios de significación que Humberto Eco dirá, bueno, hay que tener cuidado precisamente con todas esas reacciones, porque entonces la zoosemiótica es otra área específica que se obedece más a los animales. Y lo que nosotros estudiamos son unidades culturales. Entonces, tampoco hay que irnos totalmente a extremos biológicos, ¿no? Entonces, en eso le doy la razón a Humberto Eco, porque si no, pues obviamente estaríamos en reacciones y en sistemas skinnerianos, ¿no? Y eso no lo hacemos, ¿no? Tenemos variabilidad. Ni siquiera tenemos todos los genes, todos, ¿no? O sea, iguales, ¿no? No somos iguales todos, ¿no? Entonces, hay una dimensión que nos permite tener variabilidad, ¿no? Eso, por eso, obviamente, se distinguen muchas veces las opciones que tomamos en la vida, ¿no? En fin, bueno, para no hacer un cuento largo, bueno, la cuestión es que ustedes vayan ubicando todos estos conceptos, desde dicotomías, ¿no? Que maneja Saussure, ¿no? Lingüística externa e interna, ¿no? A la parte social, de lo que ya lo comentaron, ¿no? Cómo, por ejemplo, una palabra provoca ante otras personas nuestras acciones, y otra cosa es cómo organizamos, ¿no? La gramática interna, ¿no? La escritura y la fonética, ¿no? Que hay una repercusión en cómo se habla, ¿no? Y cómo se pronuncia, ¿no? Imagínense, bueno, el chino, ¿no? Tienen como no sé cuántas vocales tienen, ¿no? Con un tonito que digas, pues a lo mejor ya dijiste otra cosa, ¿no? Eso es interesante. El signo lingüístico, pues ya lo abordamos, ¿no? La idea, ¿no? Y la imagen acústica, lo arbitrario y lo lineal. Nadie puede pensar en dos cosas al mismo tiempo porque las palabras, ¿no? Es interesante ese ejercicio, supongo que lo han hecho. Trata de pensar sin ninguna palabra, ¿no? Es como un ejercicio como hasta de meditación. Y obviamente a los 5 segundos, así como Stansel de los cazafantasmas, cuando llega a Gozer, piensa en algo, ¿no? Porque dicen, no piensen en nada, cómo va a llegar el destructor, ¿no? Piensa en un hombre de malvavisco, porque pues en algún momento pues llega cualquier idea. Y todas las ideas que tenemos están sujetas a palabras. Si ustedes a lo mejor tratan de, no voy a pensar en ninguna palabra, se van a poner como los changuitos tratando de agarrarse de un árbol. Genera ansiedad. Ejercicios que hablan de que la pensamos está muy determinada por el lenguaje y que una cosa no se hace en la otra. Si tú no tienes lenguaje, no tienes capacidad de desarrollar un pensamiento porque está basado en la estructura del lenguaje que aprendes. Es una especie como de pariente de la matemática, ¿no? O sea, porque estás conectando cosas, estás conociendo estructuras, ¿no? Que realmente sería más lógico, pero... No, requisitos no. Ajá. Y que hay, y ahí sí, bueno, no sé, no me quiero meter mucho en este rollo de las inteligencias múltiples porque hay muchas falacias en ese tipo de explicaciones, ¿no? Sino que sí, por cada persona, eso sí, en el relativismo lingüístico y sobre todo la visión piagetana aplicada, organizamos las cosas de diferente manera cada uno de nosotros. O sea, los niños, pensando en los niños que están con el juego de madera organizando figuras, pueden haber niños que organizan las figuras por madera, por materiales, otros por el color y otros por el tamaño, ¿no? Ahí sí lo organizamos de manera distinta, ¿no? Pero buscamos un orden, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la forma en que nos expresamos. De hecho, yo lo sé, porque a veces y más cuando estoy en línea y de switcher, ¿no? En algunos casos, ¿no? Transmitiendo las clases en vivo, pues llegamos a tener muletillas. Las muletillas son una pausa, ¿no? Son significantes vacíos para decir, en vez de decir estoy pensando en una palabra, aguántame, estamos en una pausa de corte comercial, casi, ¿no? Fallas técnicas, ¿no? Eso es lo que significa una muletilla. Entonces, cuando es como la parte de lo lineal es que viene el tren
Y así como en el metro, ya se tardó. No llega la idea. Ya se me hizo tarde. Entonces, ¿por qué? Porque es lineal y va llegando. Y las ideas las vamos cargando. Si no, como no podemos dejar callada la mente, pues dice, este. Digo, eso es interesante con el presidente, porque el presidente prefiere irse en carreta, pero va. Porque muletillas, pues nada más, pero en ese sentido, porque vale. No me voy a meter pero sí dentro de la forma, ¿no? Nosotros, o sea, en ese sentido, tenemos que operar precisamente con palabras. Otros datos. ¿Ah? Yo tengo otros datos. Ah. No, respecto a lo de eso, ya actualmente no, las palabras tienen por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿No? Ahora, si tú ya lo escribes, ya se va a quedar ahí siempre. Se le pueden dar ciertas interpretaciones como de, me está saludando, o me la está haciendo de Ok. o me la está... Y ya se queda ahí para siempre. Ya no vas a convencer a esa persona, te no, mira, ¿cómo lo escribiste? Te lo va a demostrar, pero no es lo que tú estás dando a entender, sino que ya es la interpretación que le está dando a la persona. Mira, las groserías son una especie de muletilla. Porque tienen muchos significados, una palabra antisonante. De hecho, eso lo aprendí en el bachillerato, una maestra de ciencia política. Dicen, eviten, cuando estén parados aquí, no usen groserías, no por una condición moral, sino que traten de especificar palabras muy concretas de lo que quieren decir. Porque pasa en el inglés la palabra fuck. Tiene muchas acepciones y muchos usos. Muy interpretable, ¿no? En ese sentido, una palabra antisonante puede la gente imaginar muchas cosas, entonces se pierde, ¿no? Entonces, la explicación que se tiene para las groserías, que es una forma más simple de dar a entender las cosas sin pensar bastante. Así que, no, bueno. Si tú estás en un entorno donde la gente no habla así, no te tienes No, bueno. por estas 5 palabras. Bueno, obviamente, pues ahí estás, pues, viaje al planeta de los simios, ¿no? Porque, pues, o sea, realmente en ese sentido, o sea, pues sí, pues es que tienes que entrar a ese discurso. No vas a llegar así, ya vio aquella riña que están ganando el sujeto, ese, no sé qué, por cuál se te está... No, pues obviamente, porque el lenguaje tiene que ver con contexto. No es la misma manera que se expresan aquí, a la forma que se expresan en su casa o no sé, en su examen profesional, ¿no? Obviamente son espacios y son protocolos y tiene esa obediencia social a la cual pues, respondemos, ¿no? Y también es difícil bajar, ¿no? Es decir, cuando uno habla como muy bien y usa muchísimas palabras. Sí, bueno, pues me acordé de... Y de repente le dicen, ahora explica esto en 2 o 3 palabras. Me acordé de Piporro, ¿no? Dice, ya subí contigo, ahora baja conmigo, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, pues bueno, no es... cuando estás obviamente en un contexto determinado, toda la gente habla muy agresivamente, ¿no? Y bueno, lo agresivo, pues a veces también es muy connotado. O sea, hay veces en que hay gente que se le está mentando a cada rato y somos super cuates, ¿no? Es una manera muy... Es parte del contexto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y arma el contexto y eso da hasta confianza, ¿no? Pero sí, o sea, si estás usando un discurso muy pensado y de repente hay una grosería, pues, o tiene que ser muy, muy sarcástica, como a lo mejor el coronel no tiene quien le escriba la última frase, ¿no? Entonces,
que usa una grosería y cala, ¿no? Así como decir qué es lo que significa, ¿no? Para una persona decir tal palabra, ¿no? A mí me causó una impresión cuando vi el Gabriel García Márquez en el diario de disputas ¿Tristes? O sea, lees el título y es algo que no dices, que va a hablar de un burdel, que va a hablar de una prostitución, o sea, piensas luego en la palabra peyorativa. Claro, sí. Sí, porque pues bueno, además, bueno, es toda una teoría, ¿no? Si Gabriel García Márquez si entra en realismo mágico, simplemente es novela de la violencia, pero al fin y al cabo, o lo que hacía Juan Rulfo al escribir, pues obviamente era como la gente habla en los pueblitos, ¿no? Y de hecho tiene una manera muy particular en donde cuando vas a una tierra, allá mi hijo, subían las yuntas y de repente encontraban ahí algo que desconocíamos. Luego la otra vez mi primo. En el laberinto de la soledad, ¿no? Como Octavio Paz enfatiza la palabra chingar, pero cómo le empieza a dar los significados, qué significa chingar en Ecuador, qué significa chingar en Colombia, en México. Nada que ver con lo que entendemos en México. O sea, nosotros, yo digo chingar, ¿y qué entendemos? Está molestando. Pero chingar en Ecuador, en Perú, significa hasta una palabra noble, ¿no? O sea, bueno, ese texto, digo, obviamente hasta ese texto, hasta él, según dijo que lo odiaba, pero precisamente, bueno, los antropólogos, pues obviamente, tanto lo que es Octavio Paz, como, pues incluso hasta el espejo enterrado ay, se me fue el autor, no, y que, no, bueno, todos estos textos, por ejemplo, incluso hasta la jaula de la melancolía de Roger Bartra, que tratan de significar con palabras una generalidad del mexicano, pues obviamente pues carecen mucho de sentido común, ¿no? O sea, hay que ser concreto, es como decir, todos los hombres son iguales, ¿no? O todas las mujeres son iguales. Todos, o sea, muchas veces todos, o todos, ¿no? O nunca, ¿no? Se prestan mucho a la falacia. No puedes generalizar, ¿no? Al menos en términos concretos de tu experiencia y de la vida, ¿no? Pero sí, o sea, son reflexiones que tienen que ver precisamente con toda esta dimensión del lenguaje, ¿no? Aquí en la mutabilidad y la inmutabilidad, aquí se mezcla mucho, obviamente, Peirce, porque es como, esta es la semiosis, ¿no? La mutabilidad. Un signo se transforma en el tiempo, ¿no? No solamente en la forma en cómo se comunica, sino en cómo se interpreta. O sea, como en algún momento lo dijiste, la suástica, cómo se interpretaba en la antigüedad, ¿no? Cómo a lo mejor se tiene un replanteamiento en otra época, y ahorita está prohibida, ¿no? Usarla, ¿no? Aun cuando lo trates de usar en un sentido espiritual. Y así hay muchos elementos visuales que pues, van a tener una connotación diferente, ¿no? O por ejemplo, por ahí creo que dicen que el símbolo de los Pumas, pues es un símbolo masón. Todas estas características, pueden ser cualidades de cada una de estas partes de, bueno, no sé, bueno, estas metodologías interpretativas. O sea, si le das el carácter o lo condicionas a la psicología, cualitativas, pues mira, en términos, el estructuralismo va a estar más cuantitativo. Bueno, la sinestesia, ¿en qué sentido la estás consiguiendo? Bueno, 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 de por sí, bueno, como la sinestesia es como una metáfora, ¿no? Bueno, la sinestesia es una enfermedad, ¿no? La sinestesia es
gente que puede ver, Pero ese terrenal, pues, bueno, no, de hecho es error, es una condición de personas, sí es que anteriormente la tipificaban como enfermedad porque no era igual precisamente. La condición de personas que pueden oler sonidos, comer colores, saborear colores, ¿no? En la cuestión neuronal pueden haber. Entonces, debe ser una cualidad igual interpretativa. pues, pues lo puedes aplicar, bueno, si lo estás manejando desde una acepción de investigación cualitativa, lo puedes adscribir precisamente a, a esa condición. O sea, como si tienes memoria, por ejemplo, en este caso, una familia que habla de tal manera y que en cierta manera, pues hay vocablos que toda vez una familia usa muy específicamente y solamente esa familia, ¿no? En un pueblito determinado. Y sí, en una historia de vida, lo retratas, lo buscas y es solamente específico, válido en esa familia, en ese pueblo, ¿no? En lo que en términos de a lo mejor de investigación sería un estudio empírico analítico, ¿no? O sea, pues, la experiencia que recoges ahí y funciona, ¿no? De hecho, la mayor parte de investigación parte de ese tipo de ejercicios. ¿Cómo es la lengua de tal o cual lugar? Y ya nada más queda un hablante. Y si se utiliza como figura literaria, podría ser también de la biblioteca. Bueno, la literatura está más conectada con la hermenéutica. Para el mismo estrés. A ver, como ser... O sea, como utilizar esa figura literaria, o sea, cuando escribes esta libertad interpretativa y creativa de escribir, utilizas un paralelismo para explicar algo, o sea, relacionado con una cosa. Pues sí, sería como una metáfora, pues, ¿no? O sea, como una... Sí, o sea, de hecho, me recordaste un poco a Clifford Geertz, porque la mayor parte de explicaciones científicas parten de lo empírico-inductivo. Le estás enseñando a un niño cómo funciona el torrente sanguíneo y se te das cuenta que es el periférico y cada coche es un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, pero los dos tienen que llegar a tal lugar. Ya le hiciste una explicación social de un fenómeno que es totalmente biológico. Y en ese sentido, pues, lo puedes aplicar. Y dice Clifford Geertz, que es de los másters de la hermenéutica aplicada a la antropología, que la mayor parte de discursos científicos necesitas condiciones inductivas como para asumir la realidad o asumir el concepto complejo, ¿no? O sea, de hecho, la mayor parte de esto, o sea, estas son categorías muy cerradas, ¿no? Pero que partimos de elementos muy tangibles. O sea, todo esto, pues, obviamente, cuando hablamos de todo esto, tengo que buscar el ejemplo, ¿no? Fíjense que, o por ejemplo, ¿no? Paradigma y el sintagma, ¿no? Que hay un video del 2017 donde sale Daddy Melquiades, que es en Antena 3, por ahí, de cómo está haciendo un reggaetón. Y lo que estaba explicando era el paradigma a nivel vertical y el sintagma a nivel horizontal, ¿no? O sea, él podía tomar una estructura de mami, yo puedo amarte, suave, toda la noche y compromiso, ¿no? Toda esta estructura es una red sintagmática. Y a nivel de opciones, son elementos paradigmáticos. Y obviamente luego las clases en línea, pues a veces se los ponía precisamente. Se está explicando lo que es un paradigma y un sintagma, ¿no? Y es todo ese elemento donde nosotros, antes de pensar algo, inmediatamente tenemos opciones. Cuando estás haciendo literatura, ¿no? ¿Cómo comienza mi frase? El amanecer, ¿no? El atardecer
o el mediodía. El mediodía para Ulises se encontraba con una botella. No, se encontraba con una botella de whisky. Entonces ahí puede ser como toda una estructura, ¿no? Y vas quitando, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? O es una o es otra, ¿no? En términos lineales del discurso. Y ahí sí es totalmente binario el asunto. O usas una o usas toda la otredad, ¿no? O sea, la otredad no la puedes usar, pero hay un tiempo y espacio definido para esa, ¿no? O sea, es muy lógico, es muy... el pensamiento lógico es o usas uno o es otro. Pueden estar todos, pero a nivel sintagmático. Ahí es donde ahí sí estaría la alteridad. Y la alteridad es que te hace único e indivisible como persona la forma en que construyes las palabras, tu habla, tu forma personal, que sí te hace único. Porque nadie como otra persona va a estructurar toda esta combinación. Palabras que no son tuyas, son de la sociedad o de la cultura, pero tú las vas a organizar de una manera. Cuando llegue a eso, la inteligencia artificial, a ser tan diferente, una Alexa, una Cortana y una Siri, ¿no? Obviamente, que no te digan lo mismo, que digan cosas diferentes, pues va a ser muy interesante. Y ahí es donde nos vamos a cuestionar, bueno, ya como entes vivos, ¿qué me hace diferente a un robot, no? Pero bueno, de eso es precisamente cómo llegamos a esta parte, ¿no? Rompiendo la visión totalmente estructural a una visión triádica. La animación yo la hice en Blender, pero fue para demostrar precisamente que muchas veces Apple siempre incluso el texto de inicial lo pone en un triángulo. Trivium, ¿no? Bueno, el trivium es de los El trivium, bueno, es la retórica, la gramática y la lógica, pero el elemento con el cual desarrolla su modelo es común. Es como un modelo químico. ¿Por qué? Porque si haces un triángulo está cerrado, es un modelo cerrado. Y lo que nos explica Peirce es que en la química, a menos que sean gases nobles, pues obviamente puedes generar estructuras más complejas, ¿no? Puedes generar redes. Un significado es plausible de llegar a toda una red hacia cierta evolución, y en otro lugar va a tomar otra evolución. Y esto es muy interesante. La tercera químico. Entonces, si a todo lo que está en la mente, dice es un fanerón. Así le dice, un fanerón lo que está en la mente. Y el fanerón funciona como un compuesto. La química, que en la química se hace por métodos electromagnéticos, para separarlos, nosotros los hacemos separándolos por la lógica. Entonces, el elemento de significación es que sea un pizarrón, una pared, ¿no? O esto que estaba estructurando, ¿no? Símbolo de los Pumas, ¿no? Yo, pues a lo mejor, entonces es una copa amazónica, ¿no? Bueno, y que a lo mejor pues, la gente no ve, donde se tira la pelota en el fútbol americano, o qué sé yo, ¿no? Pero... Dicen que es el 666, ¿no? Y si lo ves desde una perspectiva que tu mente quiera que lo veas así, obviamente vas a ver un 666. Claro. Pero bueno, ya
Vean, hay un video de una señora que explica la bebida de Monster, ¿no? Ah, también tiene. Está muy bueno. Pero, La de la carita, ¿no? bueno, una señora conociendo cómo funciona la publicidad, ¿no? Porque puede ser intencionado, pero bueno, el Monster está el 666, digo, hasta a mí vi tanta blasfemia que hasta a mí se me antoja. Entonces dije, no, esa es mi bebida, ¿no? Entonces dije, no, pues, a veces que la señora trabaja para Monster, no, mejor no voy a comprar nada, ¿no? Y dije, pues nada, porque... Los toros de Chicago, o volteas el toro, y de la verdad la figura de una persona con un martillo, pues se lo atribuye mucho a la masonería. Sí, hay muchos elementos que podrían verse así, pero no sé, el dólar norteamericano tiene el ojo de Horus, ¿no? Entonces, pues sí, in God we trust, ¿no? ¿Qué tipo de Dios es, no? Se fundamenta en el liberalismo, ¿no? En el protestantismo liberal, que tiene toda una estructura dimensional, ¿no? Donde, pues bueno, rompe con el católico, que era más, bueno, esto es una teoría más weberiana, ¿no? Protestante, pues, tiene más independencia, ¿no? Dice, Dios me dio la inteligencia y la fuerza para trabajar al día a día, ¿no? No tengo que esperar a que me caiga como el trabajito del cielo, etc. Son concepciones diferentes, pero lo interesante es que en esta triada, ¿no? El representante, el objeto y el interpretante, pues se plantea una sinergia, ¿no? En un mismo elemento, ¿no? Una dimensión que puede tener una fisicalidad o un vehículo o una estructura que aparece, ¿no? Otra cosa es lo que puede representar en la mente, ¿no? Y otra cosa es lo que a través de una convención en la diacronía y la sincronía en tiempo determinado, la misma mente determina que es un significado tal cual, ¿no? Entonces, obviamente el interpretante no es lo mismo que el intérprete y el objeto no es un objeto tangible, no es un objeto real, o sea, no es una cosa, ¿no? Es algo que está en la mente. Y el representante tampoco es el objeto, no es el árbol en sí mismo, sino yo lo que estoy apreciando del árbol, ¿no? O sea, tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Por eso es tan abstracto, pues, en esa parte. Y no, abstracto sí, no, porque pues usa la lógica para tratar de definirlo, ¿no? Aquí, bueno, esto ya lo expliqué, ¿no? Del modelo que usa Peirce, ¿no? Y aquí sí viene el trivia, lo que tú decías, la gramática, la lógica y la retórica. ¿Con qué se conecta ese algo, ¿no? Su término, ¿no? La semiótica o el signo es algo que representa algo para alguien, ¿no? Nos está concibiendo a un sujeto que se apropia de la realidad, que es cognoscente y que establece, ¿no? Una relación triádica en términos de que es un proceso. O sea, aquello que cuando yo me levanto, ¿no? Pues es automático. Salgo de la cama y piso el piso. Sí, o sea, hay piso. Pero no hago un razonamiento tan exhaustivo de, oye, estoy en una nube, etcétera, ¿no? Es automático, ¿no? O sea, das por hecho eso, ¿no? O sea, tu hipótesis es comprobada en el momento inmediato y es ese algo que haces, ¿no? Y que dices, sí, ya me levanté, ¿no? Y tiene pero eso no sería o sea, no sería gratuito si tu concepción de la realidad no estaría ahí, ¿no? Como esta condición interpretante. El interpretante puede ser un sinónimo de costumbre o hábito. Por eso, en el caso de Saussure es más como en tiempo y espacio definido. En Peirce es pragmático, es tiempo. Y es donde viene toda esta relación, ¿no? Donde plantea estos tres tipos de conocimiento. ¿Dónde está la primeridad, seguridad, no? Sí, bueno, la primeridad es la abducción.
es un modo de conocimiento que tiene que ver con una hipótesis, ¿no? Esto puede ser o no puede ser. La inducción, mi realidad es tangible, es la empiria, ¿no? Y la deducción es como el racionalismo en sí mismo, ¿no? Después de hacer toda una reflexión sobre la realidad, sí existe. Aquí se confronta precisamente, esto sería el empirismo, ¿no? El empirismo lógico, el racionalismo lógico, o sea, aquí está Descartes, aquí está Hume, ¿no? Y la deducción ahí estaría Kant, la posibilidad, ¿no? No conozco la realidad por sí misma hasta que yo le deposito mi intención para conocer, ¿no? El número. No hay objetos en sí, sino nosotros les tenemos que dar la existencia. Hasta budista es el asunto, ¿no? Porque por eso el budismo habla del conocimiento. O sea, todos tenemos límites para conocer la realidad en función de nuestros sentidos, de cómo organizamos la realidad. Y es aquí donde precisamente viene esta primeridad, segundidad o terceridad, que muchas veces lo relacionan solamente con esto, pero esto es como abstracto. Pensemos cuando les quieran decir que, bueno, es que ¿cuál es la diferencia entre un icono y un símbolo que dice puede ser lo mismo? Dice, sí son lo mismo, pero están en tiempos diferentes. Son momentos diferentes. Haga de cuenta que son tiempos y espacios diferentes. Yo veo una botella de agua en su relación física, en los hechos la agarro, en términos del convenio es para que yo la beba, ¿no? O sea, para tomar agua, ¿no? Puede ser en términos visuales o táctiles, ¿no? La posibilidad, sí, o cuando estás agarrando las llaves, ¿no? Así son las llaves, ¿no? Sí. Puede ser, ¿no? En la mente, pero eso tiene que ver en el objeto como en la mente, ¿no? O sea, no en la realidad, porque a veces dicen, es un icono es algo que estás viendo, o es esto, ¿no? O sea, no es una condición objetiva, ¿no? Es una condición, o sea, sería objetiva en términos de que depende de un sujeto, ¿no? No por sí es ser objeto, más bien es representacional. Es indicial porque sí, o sea, concibo que tiene elementos de existencia. Y el símbolo, en términos de signo lingüístico, la botella, ¿no? Lo transformo en la lógica, ¿no? ¿Cuál sería? Los términos, ¿no? El rema es un término, es un botella, agua, ¿no? Mesa, Vicente, ¿no? La botella está en la mesa, ¿no? Es una afirmación. Argumento, si yo veo la botella en la mesa y yo me acerco a ella y la hago tangible, la bebo, ¿no? Por lo tanto es agua. Esto está como en la línea lógica, como la línea, esto es como más bien la línea discursiva, donde lo haces como convenio. Esa es la línea donde está mentalmente adscrita hacia la relación, pues sí, sujeto a objeto más que nada. Y esta es como la relación más como física, ¿no? O cómo llegó ese elemento de información. Al final, pues, creo en todo este sentido, más que ahorita pasar como definiciones, ¿no? Porque bueno, si no, les pasaré la presentación. De todas maneras, porque pues bueno, son más definiciones como muy tangibles, ¿no? Creo que perderse en esta parte de Peirce no vale mucho la pena, en el sentido de que llegó a ser como 150 tipos de signo, un poco ocioso, legisigno, remático, dicente, bla, 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 bla. Creo que lo importante es quedarse en su proyecto de la semiosis, de la transformación, en la descomposición de un significado, y ahí viene toda la trascendencia de la escuela pragmática, luego con William James, con James Dewey, el proyecto educativo nacional norteamericano, que tiene que ver con la ciencia, ¿sí? Generar conocimiento. No, la teoría crítica tendríamos que estar hablando de Frankfurt. ¿Eh? Bueno, James Dewey, en términos de la pedagogía, pues es que más bien no sé qué tan
es que la concepción que tenemos como teoría crítica, pues más bien tiene que ver desde otro punto de vista. O sea, más bien James Lewis decía como tomar decisiones, ¿no? Que el infante tome ciertas decisiones y por ahí nos conducimos. Al final todo puede ser crítico, pero el crítico como que está más patentado dentro, más registrado dentro de la parte marxista, ¿no? Y lo menos que... sí hay conexiones con la praxis, ¿no? Pero que no estaría así como muy de acuerdo con mezclarlo, ¿no? Pero sí habría que tener cuidado más bien con este tipo de acepción, ¿no? Que es más bien el discurso científico de Estados Unidos, ¿no? En términos más bien claros de esta filosofía norteamericana, lo vamos a ver, ya la clase que viene, sí vamos a hablar de puro Peirce, ¿no? Ya un poco más a profundidad, pero esto nos sirve como para tener una nota sobre todo esto, ¿no? Bueno, aquí, ya, bueno, no se ve aquí muy bien, ¿no? Este poema de Salvador Elizondo, si no luego se los paso en la página, ¿no? De cómo es una tautología mental. Pero, pues bueno, pues con eso terminamos el día de hoy. De todas maneras, en la plataforma, pues espero que revisen ahí lo que sería el texto de, creo que es el de Sherlock Holmes, y Peirce, para entender más claramente lo que es lo que es una abducción. Y vamos a seguir un poco con esto para entender lo que son las valencias, ¿no? En términos de esta dimensión. Bueno, pues termino con esto, cierro la grabación.